Hola a todos. Hoy arrancamos con un análisis espectacular de un texto clave, Educación, Suelo y Filosofía de Andrés Brandani. Nada de vueltas. Vamos a meternos de lleno en la arquitectura de lo que el autor llama la racionalidad situada. La idea es mapear sus conceptos y desarmar su estructura teórica de una manera directa, objetiva y sobre todo súper clara. El recorrido de hoy es directo y al pie, dividido en 5 ejes. Arrancamos con la crítica cultural, pasamos a la racionalidad abstracta versus la situada, vemos la tensión dialéctica que se genera ahí, nos metemos en el papel del pensamiento americano y finalmente cerramos con la responsabilidad ética y política, una secuencia que refleja tal cual la estructura del texto original. Bien, punto número 1. La crítica de las razones culturales. A ver, en este marco inicial, Brandani nos plantea algo súper interesante. La filosofía no es quedarse pensando en las nubes, para nada. Es un ejercicio crítico, de pura acción, dirigido a desenmascarar las razones culturales e históricas que arman nuestra forma de conocer y de vivir en el mundo. Básicamente postula que la epistemología y su matriz cultural son inseparables. Las formas en las que construimos el conocimiento y educamos no flotan por ahí en el vacío, están ancladas en el tiempo y el espacio concreto de quien conoce. Y fíjense lo categórico que es el texto acá. Dice que la filosofía es una crítica ineludible a las razones culturales que legitiman nuestras formas de conocer y actuar. Lo que hace esta premisa es anclar el pensamiento a la realidad pura y dura. Nos invita a cuestionar lo obvio, lo que siempre damos por sentado. ¿Por qué consideramos que ciertos saberes son válidos y otros no? Y más importante todavía, ¿cómo hace la cultura para sostener esas estructuras de pensamiento? Es realmente para pensarlo, ¿no? Pasamos entonces al segundo punto, el cuestionamiento directo a la racionalidad tradicional. Acá el autor nos mete de lleno en un conflicto epistemológico repotente, contrastando dos grandes paradigmas. Por un lado tenemos la racionalidad universal abstracta, ese modelo hegemónico que dice ser ahistórico, que se desvincula de cualquier contexto y que de paso invisibiliza sistemáticamente las particularidades de cada cultura. Y por el otro lado aparece la gran propuesta del texto, la racionalidad situada. Esta perspectiva está agarrada fortísimo a lo geocultural, reconoce su propia historia como requisito fundamental para saber y siempre, pero siempre parte de la experiencia concreta. Es un contraste clarísimo para pegarle a esa supuesta neutralidad del universalismo puro. Tercer eje de nuestro análisis, la tensión dialéctica entre la universalidad y la particularidad. Claro, cuando cruzamos estos saberes se arma un nudo teórico tremendo. ¿Cómo hacemos para que el pensamiento mantenga una aspiración de validez universal sin pasar por encima de la particularidad de las culturas locales? Ese es el problema dialéctico central acá. Y ojo, el planteo no es tirar a la basura el concepto del universal, para nada. El verdadero desafío metodológico es sostener esa búsqueda de la verdad, pero sin borrar del mapa la diversidad del suelo desde donde estamos pensando. Para desarmar esta tensión, el texto nos marca pasos metodológicos súper claros. Primero, hay que reconocer las asimetrías epistémicas, es decir, asumir que históricamente unos saberes han dominado a otros. Segundo, necesitamos una mediación crítica entre ese logos universal y el etos local. Y todo esto rechazando de plano el relativismo absoluto, No es que ahora todo vale lo mismo. Por último, nos dice que los universales se tienen que construir mediante el diálogo intercultural. En definitiva, hablamos de una universalidad reconstruida, armada entre todos, y no algo impuesto desde arriba. Cuarto apartado, el rol clave del pensamiento americano situado justamente en su propio suelo. Este proceso hacia la liberación está estructurado en 4 etapas bien concretas. El primer paso es desocultar, sacar a la luz esa matriz hegemónica eurocéntrica que viene operando hace siglos. A eso le sigue afirmar nuestra propia historicidad, lo que el texto llama, literal, pensar desde el suelo. Recién a partir de ahí se dan las condiciones para crear categorías filosóficas auténticas desde acá, desde la periferia. Y el paso final es proyectar toda esta racionalidad con fines liberadores. Es un itinerario sumamente riguroso que transforma la periferia en un lugar de enunciación con muchísima fuerza. Llegamos al quinto y último punto, la responsabilidad ética y política de pensar en contexto.
Escuchen bien esto porque es la clave de todo. Pensar desde nuestro propio suelo no es solo un jueguito teórico, es una exigencia ética ineludible y una postura política frente a las desigualdades del mundo. Si desglosamos esto, vemos que el autor ata directamente el acto de filosofar y de educar con la acción real en la sociedad. La academia no es una burbuja aislada. Conocer y pensar desde una racionalidad situada implica sí o sí hacerse cargo de las asimetrías de este sistema global. Para ir cerrando este recorrido, nos topamos con una pregunta ineludible. Si la racionalidad es algo constitutivamente situado, ¿qué nuevos marcos institucionales y éticos tenemos que armar para garantizar una justicia y una educación que sean verdaderamente universales? Es un interrogante gigante. Queda totalmente abierto el debate sobre las futuras transformaciones sistémicas y pedagógicas que harían falta para poner en práctica todo este andamiaje conceptual. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Nos vemos en la próxima.